funcionalismo de James, ¿no? James, que hablaba de la función de la conciencia para adaptarnos, ¿no? Ya hemos visto el psicoanálisis de Freud, que decía que la psicología debe estudiar el inconsciente, porque ahí están los deseos reprimidos, sobre todo deseos sexuales, y eso es lo que genera alteraciones en la personalidad, ¿no? Y hemos visto también, por ejemplo, la Gestalt, que hablaba que la psicología debe estudiar cómo es que tú interpretas la realidad, cómo percibes la realidad, ¿no? Entonces ya hemos visto algunos enfoques de la psicología. Bien, vamos a continuar con los enfoques, ¿no? Objetivos de la sesión del día de hoy: identificar el objeto de estudio de cada escuela psicológica, ¿no? Reconocer los aportes de las escuelas psicológicas, sobre todo las escuelas recientes, ¿no? Las últimas escuelas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con el humanismo. ¿Sí? A ver, tenemos. Bien, ¿qué pasaba en el mundo? A ver, por ejemplo, se dio la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego en Estados Unidos se dio la crisis del 29, luego se da la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, muchos países quedan destruidos, ¿no? Son países donde no hay para comer, está en la miseria, no tienen economía, no hay trabajo, ¿no? Hay una destrucción total, ¿no? En ese contexto es que Estados Unidos empieza poco a poco a desarrollarse, ¿no? Estados Unidos empieza a desarrollarse como potencia, ¿no? Y empieza a volverse la cuna del capitalismo, ¿no? Y se vuelve pues una sociedad muy fría, muy pragmática, ¿no? Y al capitalismo no le interesa mucho el ser humano, ¿no? No le interesan mucho los sentimientos, ¿no? Una sociedad capitalista, llamada también neoliberal, no le interesa mucho la ética, los valores, los principios, ¿no? A una sociedad capitalista, y si es potencia, ellos, si es posible, generan guerras para obtener mayores ganancias, invaden países, no le interesa la vida muchas veces de las personas. En ese contexto es que surge esta corriente llamada el humanismo, ¿no? Empiezan los pensadores a decir, ¿y qué sentido tiene la vida del ser humano? ¿Para qué existe el ser humano? ¿No? ¿Acaso está para generar guerras y matarse entre ellos? ¿Ese es el último fin? No. ¿Acaso el ser humano es un objeto? ¿El ser humano es una máquina? No, no. Hay que valorar al ser humano, hay que ayudar al ser humano, hay que hacer que ese ser humano desarrolle todas sus potencialidades, todos sus talentos, o sea que al final logre todo lo que se propone, ¿no? Entonces empiezan a revalorar al ser humano, ¿no? En filosofía también, el existencialismo empieza a decir, ¿no? La filosofía se ha preocupado mucho por la razón, la ciencia, pero se ha olvidado del ser humano, ¿no? Entonces hay que estudiar al ser humano, ¿no? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene su existencia? ¿Para qué existe? ¿No? Valorar la libertad del ser humano, ¿no? Y en psicología también surgen psicólogos que se preocupan por el ser humano, ¿no? Entonces, estos psicólogos vienen a ser, por ejemplo, Maslow, por ejemplo, Rogers, ¿no? Ellos fundan una corriente en Estados Unidos llamada el humanismo, ¿no? El humanismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchos inmigrantes europeos llegaron a Norteamérica durante el dominio nazi, ¿no? Claro, sobre todo, ¿no? En las guerras mundiales se escaparon muchos estudiosos, muchos pensadores y se fueron a Estados Unidos. Significó un apoyo para la renovación cultural y humanística de los Estados Unidos, ¿no? La amenaza de una guerra nuclear llevó a tomar conciencia de la importancia del ser humano, ¿no? Muchas personas se sintieron desamparadas, ¿no? Claro, después de toda la destrucción que se generó. Abraham Maslow impulsa el desarrollo de la psicología humanista. En 1961 aparece la revista Psicología Humanista. En 1962 se constituyó la Asociación Americana de Psicología Humanista, ¿no? Entonces, es así como empieza a surgir esta nueva corriente, este nuevo movimiento, ¿no? ¿Qué pasaba también en el campo de la psicología? ¿Qué sucedía? Sucedía que habían otras corrientes que tenían mucha difusión, muchos seguidores.
Por ejemplo, el psicoanálisis era una corriente que tenía mucha fuerza en Europa, con Freud, ¿no? Al psicoanálisis lo han llamado la primera fuerza. Pero ¿qué sucede? Que los humanistas están en contra del psicoanálisis. ¿Por qué están en contra del psicoanálisis? Porque consideran que el psicoanálisis es una corriente que enfatiza mucho los instintos sexuales, los instintos. ¿Quiénes se rigen por instinto? Los animales, ¿no? También el psicoanálisis enfatiza mucho el inconsciente, ¿no? También enfatiza mucho la infancia. Es decir, que si tú has tenido problemas en tu infancia, eso ya marcó tu personalidad. Ya estás determinado, vas a tener problemas, ya sí o sí más adelante, ¿no? Y para los humanistas no es así, ¿no? La infancia es una etapa, puede haber problemas, pero no determina, ¿no? Lo más importante es el presente, ¿no? Lo que hagas en el presente. Claro. Entonces, los humanistas están en contra del psicoanálisis, ¿no? De esta corriente psicoanalítica, ¿no? Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? También había otra escuela, otro enfoque que tenía mucha fuerza. Me refiero al conductismo, ¿no? El conductismo lo han llamado la segunda fuerza de la psicología, ¿no? Pero ¿cómo ve el conductista al ser humano? También lo ve como un ser humano que es manipulable, ¿no? ¿Y cómo? Con los estímulos, ¿no? Con los estímulos podemos manipular a las personas. Además, los conductistas no estudian la conciencia, porque ellos dicen que la conciencia no se ve, no es medible, no es objetiva. Entonces, si no estudian la conciencia, se están olvidando de lo más importante del hombre, ¿no? Algo que nos diferencia a los animales, justamente es la conciencia. Pues al no estudiar estos aspectos nos están reduciendo, ¿no? Como si fuéramos otros animales más, otros seres, ¿no? Más inferiores, porque lo más importante del hombre es la conciencia. Entonces el humanismo también está en contra del conductismo, ¿no? Por ver al hombre así, ¿no? Claro, como un ser manipulable por los estímulos, por no estudiar la conciencia. Entonces, al humanismo lo han llamado la tercera fuerza, ¿no? La tercera fuerza. Después del psicoanálisis, después del conductismo, el humanismo viene a ser la tercera fuerza, ¿no? Entonces ahí está, alternativa frente a las posturas determinantes y mecanicistas, ¿no? Claro, frente al psicoanálisis, frente al conductismo, ¿no? Los psicólogos humanistas conciben que el individuo está en búsqueda del desarrollo total de sus capacidades, ¿no? De sus talentos, de sus posibilidades, que todo ser humano desarrolle todas las áreas, ¿no? Rechazan las explicaciones mecanicistas, como ya hemos mencionado, por ejemplo, del conductismo, ¿no? Que el estímulo determina ya, ¿no? tu conducta. Pero eso sí, los humanistas valoran mucho la libertad. Esto es una de las ideas fundamentales de todo humanista. El hombre debe ser libre para decidir lo que quiere ser, ¿no? Ejemplo, para decidir qué estudiar, qué carrera estudiar. Libre para decidir dónde trabajar, cuántos hijos tener, ¿no? Libre en todos los aspectos. Perdón, un segundito. Entonces, la libertad es fundamental porque toda persona debe ser libre para educarse, por ejemplo, para estudiar. No debe estar limitado, ¿no? Y menos por cuestiones económicas, ¿no? Debe ser libre para estudiar y estudiar la carrera que quiere estudiar, ¿no? Ser lo que quiere ser, ¿no?
¿ah? Luego libre para hacer una maestría, libre para hacer un doctorado, ¿no? Libre para tener un trabajo con sus derechos, ¿no? Libre más adelante para formar una familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Libertad. Todo ser humano debe ser libre, ¿no? Debe tener condiciones, ¿no? Para desarrollarse libremente, ¿no? ¿Qué pasa si un ser humano de repente trabaja de 6 de la mañana hasta 10 de la noche, 11 de la noche, y no tiene tiempo para estudiar, por decir? Todo el tiempo está trabajando y por un sueldo mínimo. Entonces ahí no hay una libertad, ¿no? No hay verdadera libertad, ¿no? No. Entonces todo ser humano tiene que ser libre para su desarrollo, para lograr su desarrollo, en todas sus áreas, en todas sus áreas. O también, por ejemplo, una chica debe ser libre para decidir con quién estar, ¿no? Con quién formar una familia. El hombre no puede imponer a la fuerza, ¿no? Claro, el hombre no puede obligar a la fuerza, ¿no? Como a veces se ve, hay hombres que obligan y si no, violencia, ¿no? Violencia. Entonces ahí la chica es libre, ¿no? Ajá. Así es. Así es. Así es. Así es. Hay personas que quieren obligar a la fuerza, ¿no? Y si no, entran en la violencia y hasta han causado muertes, ¿no? Entonces, toda persona tiene que ser libre, ¿no? Libre para decidir en todas las áreas de su vida, ¿no? En todas, ¿ya? Pero también hay acá una vez un profesor nos mencionó, ¿no? En realidad, libre, ¿quién se siente libre? Aquel que tiene economía, ¿no? Claro, aquel que tiene mucho poder económico, él se siente libre, ¿no? ¿Por qué? Porque con su economía él se siente que puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Y si a veces cae en la corrupción, ¿no? Puede pagar y logra lo que quiere, ¿no? Tiene mucho poder económico, ¿no? Pero las personas que a veces no tienen esa economía, no tienen, ¿no? A veces tienen que trabajar, ni tiempo tienen para educarse, ni tiempo tienen para de repente estar con la familia, ¿no? Pues porque están trabajando en condiciones, ¿no? Deplorables, ¿no? Entonces ahí no hay libertad. A eso también lo llaman alienación. Muchas personas en el mundo viven alienadas. No tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para estar con la familia, disfrutar. O sea, todo el tiempo están trabajando en condiciones, ¿no? Desfavorables. Entonces el ser humano, el humanismo no quiere eso, no quiere eso. Uh-huh. El humanismo quiere que la persona tenga libertad. Así es, libertad. Tiempo para investigar, tiempo para recreación, tiempo para ir al teatro, ir a un concierto, qué sé yo, tiempo para ver una película, estar con los hijos, la familia, tiempo para trabajar, ¿no? Para lograr su desarrollo en todas las áreas, ¿no? Y también libertad en todos los países, ¿no? Que un país no dependa de otro, ¿no? Que un país no someta a otro, que cada país sea autónomo, decida, ¿no? Su propio destino. Así es. Que otro país no le imponga, ¿no? Como pasa muchas veces. Los países poderosos imponen normas políticas a los países que no tienen tanto poder, ¿no? Así es. Le quitan sus recursos, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, los humanistas valoran mucho la libertad personal y la responsabilidad en las decisiones de la vida, en aras de la realización de las potencialidades humanas, ¿no? Conciben a la mente como una entidad activa, dinámica, al expresar cognición, voluntad y juicio que lo distingue de otras formas de vida, ¿no? O sea que el ser humano debe estar desarrollándose en diferentes áreas, cognitivo,
la parte de la voluntad que tiene que ver también con las motivaciones, también la parte afectiva, o sea, desarrollar todas las áreas, ¿no? Todas las áreas, no solo un área, sino todas las áreas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos las ideas del humanismo, ¿no? Ahí está. ¿Quiénes son los representantes de esta corriente? ¿No? Ahí tenemos a Abraham Maslow. Ustedes se acordarán de Maslow, porque él se habla mucho en el tema de motivación, ya que este investigador propone una teoría de la motivación. Se llama la teoría de la pirámide de las necesidades, ¿no? Recordarán, porque eso ya han preguntado, ¿ya? Tienen que recordar. Por ejemplo, según Maslow dice que el ser humano tiene muchas necesidades que satisfacer, pero los tiene que satisfacer de manera ordenada, en base a un orden de prioridad. Es decir, hay necesidades que son básicas para la vida, que es lo primero que hay que satisfacer para vivir. Por ejemplo, el hambre, la sed, sueño, sexo. A esas necesidades lo llamó necesidades fisiológicas, ¿no? Fisiológicas. Una vez que tú has logrado ello, recién puedes empezar a pensar en otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, en segundo lugar, el hombre busca satisfacer las necesidades de seguridad. Vivir en un lugar tranquilo, seguro, fuera de peligro, ¿no? Nuestro país es muy inseguro, ¿no? Acá, con mayor razón, el hombre busca su seguridad, su tranquilidad, ¿no? Pero también seguridad educativa, seguridad laboral, seguridad económica, seguridad en la salud, seguridad en diferentes aspectos, ¿no? El hombre busca seguridad, ¿no? Luego, en tercer lugar, el hombre ya busca pertenecer a grupos, tener amigos, vivir en grupos, tener estima, cariño, afecto, formar una familia, ¿no? A eso lo llamó necesidad de pertenencia o gregarismo, ¿no? Pertenencia, gregarismo, o también San Marcos una vez preguntó como necesidad de afiliación, ¿no? Afiliación. Entonces, ahí está, pues, mucha gente desea de repente formar su partido político, ¿no? Relacionarse entre políticos. Otros les gusta más el mundo científico, pertenecer a grupos de científicos, relacionarse con científicos. Otros les gusta pertenecer a grupos de deportistas, ¿no? Otro grupo de artistas, ¿no? Y así. Entonces, en tercer lugar, pertenecer a grupos, tener amigos, tener relaciones sociales, ¿no? Tercer lugar. En cuarto lugar, dice Maslow que el hombre busca que reconozcan su esfuerzo, que lo valoren, que lo aprecien, que le den un premio por su trabajo, por su esfuerzo, ¿no? Entonces, en el cuarto lugar, por ejemplo, muchas personas reciben ese reconocimiento. Por ejemplo, a los que hacen buenas películas le dan el Oscar, a los que hacen buena música le dan el Grammy, a los que hacen aportes en la medicina le dan premio Nobel, ¿no? A los que juegan al fútbol, ¿no? Le dan el Balón de Oro, por ejemplo, ¿no? Entonces eso lo llamó necesidad de estima, de valoración, de aprecio. Y el último eslabón de la pirámide, ¿no? Es la necesidad de autorrealización, que el ser humano se desarrolle en todas sus áreas. Por ejemplo, Einstein quiso ser físico y ganó premio Nobel en física, pero luego le gustaba la música y también desarrolló la música, tocaba el violín. Luego le gustaba la botánica, las plantas, y también desarrolló estudios en botánica, tenía jardines botánicos, investigaba mucho las plantas. O sea que ya las personas cuando logran todas sus metas se sienten plenamente felices, se sienten autorrealizados, ¿no? Y eso es lo que busca todo humanista, que todo ser humano llegue a su máxima realización, a su autorrealización, también llamado autoactualización, por si acaso, ¿ya? Hacer las cosas por placer, ¿no? Pues que todos los seres lleguen a ese nivel, hayan satisfecho todas sus necesidades. Eso es lo que busca un humanista, ¿no? Ahí está Maslow. También ahí está Carl Rogers, ¿no? Jacob Moreno, ¿no? Ahí está, entre otros. Bien, ¿y cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología según los humanistas? No debe ser el estudio de la conducta, no debe ser el inconsciente, no. Para los humanistas, la psicología debe estudiar a toda la persona
en su integridad. ¿Qué quiero decir? Que para los humanistas, el ser humano debe desarrollarse íntegramente en todas sus áreas, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, debe desarrollar la parte afectiva, los sentimientos, ¿no? Que eso muchas veces no lo toman en cuenta los psicólogos de diferentes corrientes, ¿no? Los humanistas sí. Los sentimientos es la base de la personalidad. Que el chico desarrolle amor, confianza, seguridad, no tenga miedo a enfrentar los retos, ¿no? Se sienta seguro, ¿no? En el estudio, en el trabajo, ante los retos, ¿no? Entonces, para que un niño desarrolle los sentimientos de seguridad, por ejemplo, necesita mucho que la madre le brinde esa seguridad, ¿no? La persona que cuida al niño debe brindar esa seguridad, o sea que debe sentirse seguro también, porque eso va a reflejar en el niño, ¿no? Entonces la madre también debe tener tiempo para tratar al niño, ¿no? Debe dedicarle tiempo, jugar con el niño, leerle cuentos, música, interactuar con el niño constantemente, ¿no? Porque eso hace que el niño desarrolle cariño, amor, seguridad, ¿no? ¿No dicen que en países desarrollados como Japón, cuando una mamá descansa, el Estado le paga a la mamá para que cuide al bebé 3 años por lo menos? Así es, ¿no? Son países desarrollados, valoran mucho, ¿no? En Europa también he escuchado que 1 año por lo menos, ¿no? La mamá descansa 1 año para cuidar al bebé, ¿no? Formarle los sentimientos, ¿no? En Canadá, por ejemplo, cuando un niño va a inicial, va con su violín. Desde inicial le enseñan a tocar violín, instrumentos musicales, perdón. Y ya sabemos que la música desarrolla mucho los sentimientos, el lenguaje, ¿no? La música, ¿no? Y sé que en Canadá, cuando el niño va a inicial, todos los días hace educación física. Todos los días, porque eso les fascina a los niños. Correr, saltar, jugar, eso les fascina a los pequeños. Ya, eso es lo primero que hay que desarrollar en los seres humanos, el sistema afectivo, ¿no? Afectivo. Luego el chico va al colegio, primaria, por ejemplo, y entonces el chico tiene que aprender conocimientos. Y un chico que se siente seguro, ese chico asimila rápido, memoriza rápido, atiende rápido, procesa rápido. Así es, aprende rápido. Pero un chico que se siente muy inseguro, ese chico a veces se olvida, siente que no lo puede hacer, se bloquea, se pone hiperactivo, se distrae, etcétera, etcétera, y no avanza, ¿no? Entonces, primero lo afectivo, luego lo cognitivo. Y el chico tiene que aprender a leer bien, a escribir bien, matemáticas, todos los cursos. Bien, y luego viene el tercer componente, que es el componente de la motivación, la voluntad, los valores. Lo llaman componente connativo. Entonces, por ejemplo, la persona tiene que desarrollar también, pues, valores, ¿no? Ser ético, ser moral, ser una persona solidaria, justo, responsable, ¿no? Justamente es este componente lo que más falta en el planeta. Ética, moral, ¿no? Es lo que más falta. Por eso hay guerras, ¿no? Por eso es que hay violencia en el mundo, ¿no? Por falta de ética, falta de moral, ¿no? Por eso es que hay pobreza, por eso es que hay corrupción en las sociedades, mucha corrupción, ¿no? Justamente porque falta este componente, ¿no? Ético-moral. Entonces, eso es lo que busca un humanista, ¿no? Que el ser humano se desarrolle íntegramente, se dice, en todas las áreas, ¿no? Pero esta sociedad en la cual estamos, una sociedad capitalista, ¿qué busca? Busca más que el chico se desarrolle en conocimientos, ¿no? Conocimientos. Entonces, cuando un chico desarrolla la parte afectiva, también se vuelve sociable, se vuelve buen líder, ¿no? Porque tiene sentimientos de amor, de confianza, empatía, ¿no? Se vuelve líder. Y cuando un chico tiene valores éticas, se vuelve un líder modelo,
arrastra, es un ejemplo para los demás. Tiene ética, tiene moral, lo admiran los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que buscan los humanistas, ¿no? Que se desarrollen todas las áreas, todas las áreas. Porque los humanistas dicen, ¿de qué nos sirve un ingeniero de Harvard, de Princeton, si es corrupto? ¿No? ¿De qué nos sirve un médico que se ha preparado en las mejores universidades del mundo si no ayuda a sus pacientes? Solamente ve lucro, ganar, 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 y nada de ayuda, nada de solidaridad. Entonces nos falta profesionales con ética, con valores, ¿no? Para cambiar el mundo, ¿no? Pues eso es lo que busca todo humanista, la persona como una totalidad, ¿no? Como una totalidad. Como tal es más que la suma de elementos constituyentes. Claro, ya habla de un hombre íntegro, ya pues es una persona que no solamente estás hablando de conducta, no solamente estás hablando del inconsciente, ¿no? Entonces, sino estás hablando de todas las áreas unidas, integradas, se dice, ¿no? Ajá. Además, hemos dicho que para los humanistas el hombre siempre debe ser libre, ¿no? Debe tener tiempo para estudiar, debe tener tiempo para pasar con sus seres queridos, también para ir al teatro, para ir a un concierto de música clásica. Debe ser libre, no debe estar limitado. Libertad, y así desarrollará todas sus áreas. ¿No? Así es. Vive intencionalmente, orientada a metas y valores que son la base de su identidad. Claro, una persona desarrollada tiene metas, altas aspiraciones, tiene sueños, tiene convicciones. ¿No? Lucha por la libertad, lucha por la solidaridad, lucha por la justicia, ¿no? Claro, tiene altas metas, altas aspiraciones, ¿no? Muy bien, entonces eso debe estudiar la psicología, al hombre en su totalidad, en su integridad, y que sea libre, ¿no? Para que logre su autorrealización, su máxima realización. Bien, ¿qué métodos usaron los humanistas? Por ejemplo, el método biográfico. O sea, para conocer a una persona hay que hacer su biografía. Hay que conocer toda su historia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a veces nacen en provincias, pero zonas muy alejadas, donde no hay hospitales, no hay clínicas. Entonces la persona nace de repente en su misma casa, y a veces el papá tiene que atender el parto, y a veces no tiene instrumentos médicos, ¿no? Cortan a veces con pedazos de lata, qué sé yo, lo cortan el cordón umbilical, no tienen de repente leche, ¿no? Y después no tiene educación, después de repente lo separan de su familia, se viene acá a la capital, acá no tiene educación, no tiene trabajo, ¿no? Entonces al final, debido a toda esa pena, esa tristeza, se enferman, porque no logra desarrollarse, ¿no? Entonces, para conocer a un paciente, conocer cómo es la vida de un paciente, tienes que saber su biografía, cómo ha sido, ¿no? Desde que estuvo en el vientre materno, qué problemas ha pasado, ¿no? ¿Por qué se enfermó luego una persona? ¿No? Entonces, es importante hacer la biografía de los pacientes, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta por qué se enferman, ¿no? ¿Por qué hay personas que andan desnudas en las calles, deambulan en las calles? ¿Qué ha pasado en su biografía? ¿Por qué se alteró? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, ahí puedes investigar bien la causa de su alteración, haciendo su biografía. También conociendo casos, ¿no? Casos a profundidad. O sea, los humanistas muchas veces agarran a una persona, a un paciente, y profundizan su caso, ¿no? Hacen un estudio minucioso, ¿no? de un caso, ¿no? Se llama estudio de caso único. Y así pueden también entender por qué se alteran otras personas, ¿no? Porque puede haber semejanzas con otros casos también, ¿no? O sea, análisis del producto, investiga las producciones del espíritu humano, ¿no? Condición interna y externa, ¿no? Factores internos, factores externos. Muy bien, entonces, ¿en qué han aportado los humanistas? Pues han hablado de la personalidad, teoría de la personalidad, también cómo hacer psicoterapia. Los humanistas dicen que al ser humano hay que aceptarlo así como son,
Tú no puedes estar criticando a un paciente, juzgando, hablando mal, ¿no? Tú si eres psicólogo, imagínate, eres psicólogo y viene un paciente y de repente el paciente tiene orientaciones homosexuales, tú no le puedes mirar mal, pues, ¿no? Tú no le puedes estar juzgando, criticando. Así no piensan los humanistas. Los humanistas valoran al ser humano así como son. Los aprecian, los valoran, los aceptan incondicionalmente. ¿No es que ellos valoran al ser humano? Así es. Entonces lo primero que en terapia es hay que tener empatía, ¿no? Hay que aceptar a la persona incondicionalmente. Y lo principal es el paciente, la persona. También lo llaman cliente, por si acaso. ¿Qué necesita ese cliente? ¿Necesita 1 hora? ¿Necesita 2 horas? Si necesita 2 horas, tienes que estar con 2 horas con esa persona, ¿no? Porque es lo que necesita, ¿no? Entonces, valoran mucho, ¿no? al ser humano y la terapia se centra más en el cliente, ¿no? en la persona. Y también, acuérdense de Maslow, habló de la teoría de las necesidades, ¿no? Necesidades. Igual a los niños, a los niños hay que quererlos incondicionalmente, ¿no? Así, brindarle afecto, abrazos, cariño, sin condición, ¿no? Sin condición. Ya. Vamos a ver. Bien, continuando con los enfoques, ustedes recordarán que en Estados Unidos surge la escuela del funcionalismo de William James, ¿no? Luego viene también el discípulo de James, que era Watson, John Watson, y este Watson funda la escuela del conductismo, ¿no? El conductismo. ¿Qué decía Watson? Watson decía que la psicología debe estudiar lo observable, lo medible, lo objetivo. ¿Y qué es lo observable, qué es lo medible en el ser humano? La conducta. Entonces, la psicología tiene que estudiar la conducta, decía Watson, ¿no? Watson. Y cuando le pregunta a Watson, ¿y qué sucede en el cerebro cuando uno aprende? No, el cerebro no, es como una caja negra, dijo. No se puede conocer qué pasa ahí dentro, ¿no? No podemos saber. Lo único que debe estudiar la psicología es la conducta, pero la conducta debido a los estímulos que uno recibe. O sea que el estímulo genera conducta. Por eso él planteó su paradigma ER, ¿no? ¿Qué significa ER? Estímulo, respuesta. Y lo que pasa en el cerebro no lo estudió, no lo investigó, no le interesó, ¿no? Pero luego vienen otros psicólogos en Estados Unidos que dicen, no, hay que abrir esa caja negra. O sea, hay que abrir el cerebro, hay que saber qué está pasando dentro del cerebro, ¿no? ¿Qué procesos internos hay dentro del cerebro para que uno realice una conducta? Entonces, ahí surgen los psicólogos llamados neoconductistas, ¿no? Neo. Investigan qué procesos internos hay dentro del cerebro y que participan en nuestras respuestas, en nuestras conductas. Entonces ya empiezan a hablar de los procesos internos, ¿no? También lo llaman, por si acaso, procesos mediadores, ¿ya? Procesos internos, procesos mediadores, ¿no? Ya, si quieren, también lo llaman procesos mentales, ¿no? Pero hay procesos internos que participan, ¿no? Algo que Watson no estudió Watson. Pero estos psicólogos neoconductistas sí empezaron a hablar de estos procesos internos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la teoría de Guthrie, ¿no? Guthrie, todavía es conductista, porque todavía sigue hablando de la conducta, ¿no? Entonces él dice que uno aprende respuestas, aprende conductas debido a los estímulos, ¿no? Estímulos. Y al final, ¿qué hace la persona? Establece una relación entre el estímulo y la respuesta que uno emite. Por ejemplo, ¿no? A ver, una señora le dice a su bebita de 1 año, le dice,
papá, ¿no? Y el papá se acerca. Y la niñita está observando todo eso, ¿no? Que la mamá dice papá y el papá se acerca, ¿no? De nuevo la señora llama papá y el papá se acerca, ¿no? Y luego, ¿qué cree que hace la niñita de 1 año? También dice papá y el papá se acerca, ¿no? De nuevo la niñita dice papá y el papá se acerca. Y al final ya la niña estableció una relación. Si dice papá, ¿qué va a pasar? Que el papá se acerca, ¿no? Se acerca. O sea, ya estableció una relación, ¿no? Estímulo-respuesta, ¿no? Ya estableció relaciones, estímulo-respuesta, ¿no? Primero, quien decía el estímulo era la mamá, ¿no? La mamá decía papá y la respuesta que se emitía era que el papá se acerca, ¿no? Ahora la niña dice papá y el papá se acerca. Pues ya está estableciendo, ante un estímulo aparece una respuesta. Entonces ya la niña está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo, ¿no? Si dice papá, ¿no? Si dice, hace esa conducta, aparece un estímulo también, ¿no? También, la niñita, tú le dices, a la niñita le dices no, basta que le digas no, y la niñita empieza a mover su cabecita haciendo no, pues, ¿no? Así es. La niña escucha no y ella empieza a mover su cabecita, haciendo el gesto de no. Como el estímulo no hace que ella responda, moviendo su cabecita. O también, la mamá le dice, la vaca dice, basta que la niña escucha eso. La vaca dice, ¿y qué hace la niñita? La niña responde diciendo, mu. Entonces, ¿cómo es que ya se empieza a establecer relaciones, ¿no? Estímulo-respuesta. Propuso que todo aprendizaje está basado en la contigüedad existente entre un estímulo y ese estímulo que va a generar en las niñitas, por ejemplo, respuesta, ¿no? Escucha una palabra a la niña y la niña responde, emite una respuesta. Escucha no, mueve la cabeza. Escucha la vaca dice y ella mueve la boca y dice mu, ¿no? Se establece una relación, estímulo-respuesta. Guthrie, ¿no? Guthrie. Entonces veía la conducta en términos de movimiento más que respuesta, ¿no? Cuando se combinan algunos elementos acompañados por una secuencia de movimientos, este se repetirá cuando aparezcan estímulos similares, ¿no? Claro, ¿no? Si varias veces lo dices, ¿no? La niña también repite la conducta, ¿no? Y no solamente ante un estímulo, sino ante estímulos parecidos, también la niña va a responder. Va a responder. En consecuencia, una cadena de movimientos es suscitada por un conjunto de estímulos, ¿no? Estímulos. Sean ya estímulos internos o estímulos externos, ¿no? Estímulos internos, ¿no? Puede ser que de repente ante movimientos de sus intestinos, siente hambre, el niño también reacciona de una manera. Los niños lloran, pues, ¿no? Lloran. Hay un estímulo interno, falta de nutrientes, eso va a generar que el niño llore, ¿no? Muy interno. Muy bien, entonces ahí tenemos Guthrie, ¿ya? Que habla de este concepto, contigüedad, ¿no? Hay una contigüedad entre estímulo, respuesta. ¿Qué es contiguo? Junto, ¿no? O sea, están juntos el estímulo y ahí nomás aparece la respuesta, ¿no? Muy bien. Luego también aparece otro norteamericano, Hull, ¿no? Hull, ahí está. Hull habla de hábitos, formación de hábitos que va a permitirnos adaptarnos, ¿no? Al medio. En esta pandemia, por ejemplo, han aparecido muchos hábitos, ¿no? En nosotros y que son importantes para adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que salir con una mascarilla, ¿no? Tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Tenemos que echar alcohol en las manos, ¿no? Son hábitos, ¿no? Que uno ha aprendido y que va a permitir nuestra adaptación. Bien. Entonces, él propone también un sistema de 17 postulados, ¿no? El postulado principal se vincula con la fuerza del hábito
y el número de veces que el hábito es reforzado. Por si acaso, Huel también habla de reforzamiento. O sea, si tú realizas, por ejemplo, un hábito y luego te premia, te refuerza, ese hábito se va a mantener, se va a hacer más fuerte, ¿no? Si tú sales con mascarilla y la gente te felicita, te aprecia, entonces tú vas a salir con mascarilla, ¿no? Pero si tú sales sin mascarilla y la gente te critica, entonces esa conducta de salir sin mascarilla va a disminuir, porque sabes lo que te van a decir afuera, ¿no? Las personas, ¿no? Entonces, habla de refuerzo también Huel, por si acaso, ¿no? La fuerza del hábito es tendencia de un estímulo para evocar una respuesta asociada, ¿no? Y aumenta en razón al número de ensayos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Mientras más practicas un hábito, ese hábito se consolida, se memoriza, ¿no? Se repite, ¿no? ¿No? Pero también, por si acaso, Huel habla del concepto impulso, teoría de la reducción de impulso. O sea que ante una necesidad surge un impulso, ¿no? Por ejemplo, si nos falta agua, ¿qué pasa dentro de nosotros? Surge un impulso. Y ese impulso hace que uno busque el agua, ¿no? Si nos falta comida, es una necesidad y va a generar un impulso. Y esa falta de comida genera el impulso que hace que uno se comporte para buscar comida, ¿no? Actúe para buscar comida. Entonces ya, como se dan cuenta, Huel está hablando de impulsos también. Impulsos que son procesos internos, ¿no? Que surgen a partir de necesidades, ¿no? Y que eso va a impulsar nuestra conducta, ¿no? Entonces, tenemos ahí, Huel ya está hablando, ¿no? Que hay impulsos en el organismo, dentro de nosotros. Ahí está. Bien. Otro de los grandes norteamericanos también, ¿no? Tenemos ahí a Tolman, ¿no? Tolman ya empieza a decir que para que uno realice una conducta hay metas, ¿no? Hay metas, ¿no? Y para llegar a esa meta, lograr esa meta, necesitamos formar mapas en el cerebro, ¿no? Mapas mentales. Sí, imágenes, representaciones mentales. Miren, Watson no hablaba de mapas, Watson no hablaba de representaciones mentales. Decía, eso es subjetivo. Eso no es científico. Pero miren Tolman ya empieza a hablar de mapas mentales, representaciones mentales, ya empieza a hablar de propósitos, metas, ¿no? Y para llegar a esa meta usamos los mapas mentales, los mapas cognitivos. Es, por ejemplo, si ustedes saben, supongamos que no hay pandemia, supongamos, y la señorita auxiliar le dice, joven, mañana usted va a ir al local de ATE. Entonces, su meta va a ser llegar a ATE, al local de ATE. ¿Y cómo llegaría al local de ATE? Entonces, según Tolman, usted tiene que formar un mapa mental. Su meta es llegar a ese local de ATE, pero para llegar a esa meta tiene que tener un mapa mental, una representación mental, ¿no? Y va a usar ese mapa para llegar al local de ATE, ¿no? Entonces ya está hablando ya de procesos internos, mapas mentales, mapas cognitivos. El gran Tolman, ¿no? Tolman, ¿no? Su propuesta fue denominada conductismo propositivo, ¿no? Porque hablaba de que el hombre tiene metas, tiene propósitos, pero para llegar a esa meta usa los mapas mentales. También Tolman habla de la conducta molar. Ustedes en química han hablado de moles, ¿verdad? Moles, molar, moles, ¿no? Un mol es un número muy grande, ¿no? Muy grande, muy amplio. Y es que para Tolman, cuando el hombre actúa, participan muchos elementos, muchísimos. Miren cuántas células tiene el cuerpo humano, ¿no? ¿Cuántas células? ¿Cuántos átomos? ¿Cuántas moléculas tiene el cuerpo humano? ¿No? Que luego forman tejidos, que luego forman órganos, ¿no? Y que ya luego se forma todo un sistema. Entonces, para actuar participa todo, absolutamente todas las células, todos los átomos, todos los órganos,
todo el sistema participa. Entonces, tú no puedes estudiar al hombre por partecitas, cosas aisladas, separadas. No, así no funciona el hombre. El hombre funciona como una totalidad, como un sistema total, ¿no? Entonces, a eso lo llamó conducta molar, ¿no? Cuando uno actúa, realiza una conducta, participa todos los elementos. O sea, en realidad es muy amplio el ser humano, ¿no? Tiene muchos elementos, células, tejidos, átomos, todo se integra para realizar una conducta, ¿no? Conducta molar, ¿no? Entonces, es una secuencia de comportamientos orientados a un objetivo. Entendía que el comportamiento es más que la suma de sus partes. En eso se parece mucho a la Gestalt, ¿no? Que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? El hombre es una totalidad. Es un sistema muy complejo. Y cuando actúa toda esa totalidad actúa, ¿no? La conducta tendría carácter propositivo, ¿no? Pues estaría orientada hacia objetivos, ¿no? Propósitos, objetivos. Las expectativas del organismo se organizan en mapas cognoscitivos para decir acciones hacia el objetivo, ¿no? Incluso para manejar tú quieres manejar la computadora, también tendrías que tener un mapa, ¿no? Un mapa para poder saber cómo manejar la computadora. ¿Quieres clavar de repente un clavo? Tienes que tener un mapa para saber cómo agarrar el martillo, cómo ubicar el clavo. Tienes que tener un mapa para poder clavar, ¿no? Dicho clavo. Entonces, participan los mapas mentales o mapas cognoscitivos, ¿no? Ahora, muchas veces uno aprende mapas, representaciones, pero a veces no lo usamos. Por ejemplo, ahorita ustedes están aprendiendo muchos mapas acerca de todos los cursos, ¿no? Mapas cognoscitivos, representaciones mentales, ¿no? De biología, tienen unos mapas, de química, de historia, tienen mapas, ¿no? Pero no lo estás usando ahorita de repente, ¿no? Ahorita lo están guardaditos. A eso de que están guardados, él lo llama aprendizaje latente. O sea, tú tienes muchos aprendizajes que están guardados, están ocultos, están latentes. Pero cuando llega el examen, ¿no? Cuando tienes que rendir un examen, ¿qué va a pasar con esos mapas que tú has guardado? Con esos conocimientos que has guardado, esas representaciones. Tienen que salir, tienen que activarse. Y tendrás que usarlo para responder, ¿no? Entonces, el aprendizaje latente es aprendizaje de conocimientos que están guardaditos, están ocultos, ¿no? Latentes, ocultos, ¿no? Pero que en un momento vas a usarlo, ¿no? Vas a usarlo, ¿no? Entonces, destacó el aprendizaje latente en la construcción de mapas cognitivos antes que el reforzamiento de conductas. Entonces, no se centró mucho en premios, por si acaso. Él no se centró mucho en premios, reforzamiento. Se centró más en estos mapas que sirven para llegar a una meta. Realizar conductas y llegar a una meta. Entonces, para muchos, Tolman es el que dio inicio a una corriente que más adelante ya se llama el cognitivismo. Tolman sería uno de los iniciadores del cognitivismo, por hablar de mapas cognitivos, ¿no? Mapas mentales. ¿Bien? Y otro de los reconocidos también norteamericanos, miren cuántos norteamericanos, ¿no? Están en la psicología. Tenemos nada menos que a Skinner, ¿no? Skinner fue psicólogo de Harvard, trabajó en 1930 ya en Harvard, hizo una gran teoría que se aplica hasta la actualidad, la teoría del condicionamiento operante, ¿no? Él habla de reforzamiento, castigo, ¿no? Habla de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Entiende la conducta operante como espontánea, ¿no? Se acordarán el experimento que hizo con la rata, ¿no? Colocó una rata dentro de una caja especial, una caja que tenía una palanca y al costado tenía bolitas de queso. Cada vez que se presionaba la palanca, aparecía la bolita de queso, ¿no? De nuevo presionaba la palanca, de nuevo aparecía la bolita de queso. Pero, entonces, ¿qué dijo Skinner? La rata aprendió a presionar la palanca. ¿Y por qué aprendió a presionar la palanca? Porque luego aparece su premio, una bolita de queso. Ya. Pero, ¿qué hubiera pasado si la rata presiona la palanca
y Skinner le suelta una descarga eléctrica. De nuevo presiona la palanca y le sueltan descarga eléctrica. Entonces la próxima vez la rata ya no va a querer presionar la palanca, porque sabe que aparece una descarga eléctrica, ¿no? En pocas palabras, si tú realizas una conducta y luego aparece un premio, tú vuelves a realizar la conducta. Lo vuelves a hacer porque sabes que aparece un premio. Pero si tú realizas una conducta y luego aparece un castigo, algo desagradable, también se llama estímulo aversivo, tú ya no vuelves a hacer esa conducta, porque sabes que va a aparecer algo desagradable. Entonces, según Skinner, uno aprende por las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias aparece después que realizamos una conducta, ¿no? Y eso se copió mucho de otro psicólogo llamado Sondai, por si acaso. Sondai a eso lo llamó la ley del efecto, ¿no? Ley del efecto. Claro, pues ¿qué efecto aparece? ¿Algo agradable o algo desagradable, ¿no? Eso va a influir en tu comportamiento, los efectos. Pero Skinner lo llamó las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias aparecen después de una conducta? Pero al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya, pero ¿se acuerdan de Pavlov? El perrito reaccionaba ante un estímulo de afuera, ¿no? Sonaba la campana y el perrito salivaba, ¿no? En cambio, en Skinner, no es que hay un estímulo afuera, sino que la rata empieza a moverse por el ambiente. Es como que la rata voluntariamente decide moverse por todo el ambiente, ¿no? Y luego descubre presionar la palanca. A esa conducta voluntaria de que la rata decide explorar su ambiente voluntariamente también se le llama respuesta emitida o respuesta espontánea. O sea, es de la rata que aparece, ¿no?, una iniciativa, ¿no?, para explorar el ambiente. En cambio, en el perro de Pavlov, no, el perro reacciona ante un estímulo que está afuera. En cambio, acá en Skinner no hay un estímulo, sino que la rata decide explorar, ¿no? Es una respuesta más voluntaria, emitida. A ver. Reflexología, ¿no? Acá me pregunta, reforzamiento negativo. Ya, reforzamiento negativo, en primer lugar, cuando hay reforzamiento, en ambos casos la conducta va a aumentar, ¿no? Reforzamiento. Reforzamiento positivo es que la conducta aumenta porque aparece un premio, ¿no? Si el niño se hace la tarea y luego tú lo premias, entonces el niño va a volver a hacer la tarea porque sabe que aparece el premio. Ese es reforzamiento positivo, ¿no? Después de una conducta aparece el premio. Pero en el reforzamiento negativo, tú haces una conducta porque eliminas algo desagradable, ¿no? Por ejemplo, hay personas que toman pastilla para eliminar dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Las chicas toman infusiones para eliminar cólicos, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de un reforzamiento negativo. Realizamos conductas porque luego eliminamos algo muy desagradable, ¿no? Dolor de cabeza, eliminamos los cólicos, ¿no? Pero tenemos que realizar conductas para eliminar ello, ¿no? Entonces ese es reforzamiento negativo, ¿no? Negativo, ¿no? Muy bien. Entonces, esta teoría de Skinner se aplica hasta la actualidad en los colegios, ¿ah? En el Arco Herrera, por ejemplo, que es un hospital, también lo aplican bastante la teoría de Skinner. Ahí le dicen a los pacientes, paciente Pepe, si tú limpias el baño, te voy a dar un premio. Y el paciente corriendo va a trapear el baño y luego reclama, mi premio, mi premio, mi premio. Paciente Juan, si tienes tu cama, te va a dar un premio, ¿no? Y así lo tienen a los pacientes en el hospital, ¿no? Usando la teoría de Skinner. Haces una conducta, te premio, ¿no? Te premio, ¿no? En las empresas también premian a los trabajadores, ¿no? Bueno, trabajó con ratas, ¿no? Acuérdense el experimento de Skinner. Trabajó con palomas también. Por ejemplo, fue moldeando la conducta de las palomas.
Mire, denominó moldeamiento a un procedimiento poderoso para establecer y cambiar la conducta. Con esta técnica enseñó a jugar ping-pong a dos palomas. Moldeamiento. O sea, según Skinner, podemos moldear la conducta de una persona. Podemos ir poco a poco moldeando su conducta. ¿Cómo? Con los premios. Al perro también lo podemos moldear, ¿no? Claro. Que haga piruetas. ¿Cómo puedo moldear la conducta del perro? Con los premios, los reforzadores, ¿no? Moldeamiento, ¿no? Moldeamiento. Claro, la conducta que yo quiero que haga, lo premio, ¿no? Lo voy premiando las conductas, ¿no? Que yo quiero que haga, ¿no? Lo voy premiando. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no?, representantes del neoconductismo, Guthrie, Hull, Tolman, Skinner, ¿no? Ahí está. Guthrie habló del aprendizaje por contigüidad, Hull, formación de hábitos, ¿no? Influyen también los refuerzos, por si acaso. Habló también de los impulsos, ¿no? Impulsos que surgen a partir de necesidades, ¿no? El hambre, la sed, genera impulsos, ¿no? Tolman también habló del aprendizaje propositivo, que uno actúa porque tiene metas, tiene propósitos, y para llegar a la meta necesitamos los mapas cognitivos, mapas mentales, mapas cognitivos. Y Skinner, que habló del condicionamiento operante, ¿no? Hicieron muchos experimentos, observaron también a los sujetos experimentales. Entonces se planteó teorías del aprendizaje, ¿no? También en el campo educativo contribuyó a la formulación de técnicas psicoterapéuticas. Por ejemplo, esto de Skinner se aplica bastante, como digo, en los hospitales, ¿no? Con los pacientes de los hospitales. Así hacen tratamientos, ¿no? Tratamientos, técnicas psicoterapéuticas. Los programas de reforzamiento, el programa de economía de fichas, el moldeamiento, formulados por el condicionamiento operante, se han utilizado en diversos ámbitos, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Colegios, hospitales, empresas, se utilizan sobre todo la teoría de condicionamiento operante. Pero también han recibido críticas esta teoría de Skinner. ¿Acaso el niño es una rata? ¿No? ¿El niño debe hacer la tarea por el premio siempre? ¿Así debemos actuar los seres humanos? ¿Por el premio nada más? ¿No? ¿O también debemos actuar por la conciencia, ¿no? Por nuestros valores, motivación? Pero esta teoría todavía no habla de eso, no habla de conciencia, no habla mucho de procesos internos, ¿no? No, todavía no. Habla más de estímulo, respuesta y el premio, el reforzamiento, ¿no? Paradigma de Skinner, la triple relación de contingencia: estímulo antecedente, conducta operante y después el estímulo consecuente, ¿no? Estímulo reforzador. Y entramos a la teoría que está de moda, ¿no? La teoría que está de moda en la actualidad. Ya, me preguntan qué es la extinción. La extinción es cuando tú dejas de premiar una conducta que al comienzo sí había sido premiada, reforzada, ¿no? Por ejemplo, la rata de Skinner, ¿no? La rata presiona la palanca y ¿qué hace Skinner? Lo premia a la rata, ¿no? Le suelta una bola de queso, ¿no? De nuevo, la rata presiona la palanca y Skinner le suelta una bolita de queso. De nuevo presiona la palanca y Skinner le suelta una bolita de queso. Entonces la rata, ¿qué va a hacer? Va a presionar la palanca, de nuevo va a presionar, de nuevo va a presionar. Aprendió a presionar la palanca, ¿no? Ya, aprendió, ¿no? Aprendió a presionar la palanca. Pero ¿qué pasa ahora si Skinner, cada vez que la rata presiona la palanca, ahora ya no le da su queso? Ya no le premia ya. Entonces la rata de nuevo presiona la palanca y no aparece nada. Y la rata de nuevo presiona la palanca y no aparece nada. Luego, ¿qué creen que va a pasar con la rata? Claro, la rata ya no va a presionar la palanca. ¿Por qué? Porque ya no lo estás premiando, ya no aparece el reforzador, el premio. Entonces la conducta de la rata va a desaparecer, ¿no? La conducta de presionar va a desaparecer.
porque ya no lo estás premiando, ¿no? A eso lo llamó extinción, ¿no? Extinción. Pero, ojo, primero sí lo habías premiado, primero sí lo habías reforzado, ¿no? Pero después dejas de reforzar, ¿no? Extinción, cuando dejas de premiar una conducta, desaparece una conducta que previamente sí ha sido premiada, reforzada, ¿no? ¿No? Extinción. Profesor. Sí, sí. ¿Y una vez que extingue su respuesta, ya no vuelve a aprender o solamente se lo extingue por un momento? Puede haber una recuperación espontánea más adelante, ¿no? Puede haber una recuperación espontánea, una o dos veces, pero ya no va a ser ya como antes frecuentemente, ya no. ¿No? Puede haber por ahí como un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, puede presionar, ¿no? Pero una, dos, así, muy, muy escasamente. Pero ahora, si tú quieres que vuelva a aprender, vuelva a presionar siempre, de nuevo tendrías que reforzarlo, ¿no? De nuevo tendrías que, nuevamente, ¿no? Que presione, lo premia, presiona, premia, presiona, premia. ¿No? De nuevo hacer, ¿no? El programa de reforzamiento. Uh-huh. Muy bien. Bien. Ahora vamos a continuar ya con la corriente que está de moda, que se difunde en las